hoy que rompen con los roles establecidos. El sistema de emisoras Atalaya rinde homenaje a la mujer ecuatoriana. Si puedes tú con Dios hablar, preguntarle si dio alguna vez. Buenos días, Andrés, Julio, y por supuesto, un muy buenos días a todos los que nos escuchan por Radio Atalaya. Muy bien, ingeniero Mendoza, aquí pues con Romina, con el saludo pertinente también. Así es, un cordial saludo para Romina Ceballos Avellán también, la máster Romina Ceballos, a quien le damos el cordial buenos días. Oiga, a propósito, Romina, fin de semana que sigue muy húmedo, muy mojado, ¿no? Sí, fuertes lluvias. Creo que el sábado por la noche, toda la noche llovió. Sigue la lluvia aquí en toda la provincia del Guayas. Sí, y entiendo que también en varias provincias del país, en Guayas, ni qué decir. Y a propósito de eso, preguntarle al licenciado Julio Ayala, como él vive en Palmar, en la provincia de Santa Elena, ¿cómo ha estado por allá el clima el fin de semana? Porque todos los fines de semana se moviliza muchísima gente desde aquí, especialmente desde Guayaquil y de provincias aledañas como Los Ríos hacia las playas de Santa Elena, Julio. Sí, Andrés, al día de ayer no llovió, pero en la madrugada y en la noche sí llovió acá en este sector. Pero lo que llama la atención son los diferentes pronósticos de las diferentes empresas que dan pronósticos del tiempo. Weather Launcher dice que hoy día va a ser un día soleado. AccuWeather dice que no va a llover y que va a estar nublado. Meteoret dice que en cambio que va a llover en el día. No se entiende realmente. Yo al único que le creo es Alcides Montilla y nada más hoy. Eso le iba a decir. Yo le iba a dar una recomendación, pero bien que usted ya la sabe, la recomendación. Yo solo le creo a Alcides Montilla. Almón, el hombre que recopila todas esas informaciones, las analiza y las da a conocer. Porque sí, pues varían, ¿no? No son, no son muy exactas la una con la otra, pero me imagino ahí, Alcides, que debe haber eh, algunas que otras fuentes que son más acertadas, ¿verdad? Bueno, es cierto porque cada institución especializada en los temas de climas tiene sus versiones propias, ¿verdad? Y esto no solamente en el Ecuador. A veces yo sigo parte de Perú, que también pues más o menos tiene la misma similitud en cuanto a climas y temperaturas que el nuestro. Allá pues también hay bastantes fuertes aguaceros. Miren nomás en Argentina, ahora en Argentina también ha habido desgracias, muchísimos muertos, heridos, ahí en un sector que se llama Bahía Blanca, ¿verdad? De donde nacen pues los mejores basquetbolistas de Argentina, que inclusive juegan en la NBA. Bueno, volviendo al tema de la temperatura. De ahí era Ginóbili, Ginóbili, de ahí claro, era Manu Ginóbili. y Escola también. Entonces, mire, Ah, por Escola ejemplo, también. claro, que jugó también en la NBA y fue capitán de la selección argentina, cuando en un momento determinado Argentina fue hasta vicecampeón mundial, pues, ¿no?
Bueno, Oiga, ya está con nosotros nuestro invitado, claro que sí. el general Luis Altamirano, hace rato. Bueno, ahí está entonces el general Altamirano con nosotros, el general Luis Altamirano. Le agradecemos por esperarnos estos minutos, a quien pues ha sido héroe del Ecuador en conflicto bélico con Perú, y de las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército Nacional, miembro del Comando Conjunto, y con quien vamos a hablar inmediatamente de varios temas, entre ellos el asunto que tiene que ver con la seguridad, por supuesto, y el asunto de los chalecos, tan bullado en los últimos 10, 15 días, y por supuesto más de esta situación que se presenta como crucial, y realmente un tema clave en las elecciones que se vienen para el 13 de abril próximo, en un mes, 3 días, en un mes, 3 días. Don Alcides Montilla, empecemos las preguntas al darle, por supuesto, el muy buenos días al general Luis Altamirano. Vamos con sus preguntas, Romina, Julio. Claro que sí, saludando pues al general Luis Altamirano, fue comandante general del ejército, lo saluda el periodista Alcides Montilla. Es verdad que hay que hablar también del tema de los chalecos, pero hay un tema que quisiera que lo comente, general Altamirano. Mire, esta decisión que ha tomado la Corte Constitucional, que ha dispuesto a crear una comisión interinstitucional para enfrentar la inseguridad en el Ecuador. He escuchado muchas opiniones de muchas personas diciendo que la Corte como que se entromete en temas que deben de ser de responsabilidad de la Asamblea, del Ejecutivo, del Ministerio de Defensa, etcétera, ¿verdad? ¿De cuándo acá la Corte Constitucional creando comisiones? Además, pues se ha dicho siempre, y no lo digo yo, sino lo han dicho grandes estadistas, crea una comisión para no hacer nada. Pero yo le pregunto eso, ¿qué tal esta propuesta de la Corte Constitucional, general Altamirano? Buenos días. Bueno, Alcides, buenos días. De igual forma, un saludo para Romina, para Andrés y para Julio, ¿no? Si no mal Sí. no me equivoco. Bueno, mire, aquí lo que estamos viendo es una reacción de la Corte Constitucional frente a una serie de estados de excepción que han venido siendo cuestionados, y lo que estamos viendo es que hay una falencia en la construcción de la política pública, porque hay que tomar en cuenta que en primer lugar es un proceso complejo que parte desde una identificación del problema, de la formulación de una agenda política, del diseño de esa política en donde se selecciona una de las alternativas y se formaliza a través ya sea de una ley, de un decreto, de un reglamento, y posteriormente se implementa y se evalúa. Aquí tenemos una política de seguridad que está enmarcada bajo un logo de marketing que se denomina Plan Fénix, del cual poco o nada conocemos. Estoy convencido que debe existir un plan que se hizo camino al andar, pero al no transparentar, que constituye uno de los factores claves que se tiene que considerar en la formulación de una política, junto con la participación ciudadana, la viabilidad política, la flexibilidad, al no transparentar, este proceso no es abierto a la sociedad. Y transparentar una política no significa necesariamente develar los elementos de carácter operativo y reservados. Entonces, estas falencias en la construcción de la política son los que han hecho que la Corte Constitucional lleven a este extremo de constituir una comisión, y lo que le está diciendo en otras palabras es, mire, diseñe una estrategia integral en donde se tome en cuenta todos los órganos que tienen que participar frente a un elemento que es complejo como el crimen organizado que atraviesa el país. Por eso es que se debe priorizar los problemas, porque no podemos enfrentar todo al mismo tiempo, de acuerdo a la gravedad de la situación, de acuerdo a la urgencia, pero también buscando la visibilidad política necesaria y el apoyo político. Entonces, cuando vamos viendo los anuncios que hace el gobierno a la par de estos estados de excepción, es lógico que no hay un guión. Aquí lo que tenemos es una serie de elementos que se presentan mediáticamente con la finalidad de obtener un rédito de carácter electoral. Entonces, no vemos prácticamente
una secuencia de estas acciones. Yo creo que la decisión de la implementación del conflicto armado interno en su momento fue, sí, un elemento frente a la gravedad del problema, frente a la urgencia, y se dio la visibilidad y sobre todo el apoyo político y la factibilidad política porque se llegó a un consenso. Pero este proceso debió haber sido repensado, reformulado, evaluado, con la finalidad de utilizar, por ejemplo, las nuevas herramientas que ya se incorporaron en el 2023 a través de la reforma de una serie de códigos y leyes, en esta ley reformatoria de una serie de cuerpos legales que fortalecían la seguridad y de igual forma los aspectos que fueron tratados tanto en el referéndum como en la consulta popular. Entonces vemos, por ejemplo, que el uso de la nueva misión que se le ha dado a Fuerzas Armadas no se lo menciona absolutamente en ningún momento. Y eso se ofreció como la panacea, la solución a los problemas. Entonces estamos viendo una reacción de la Corte Constitucional frente a un déficit de la política pública, frente a una falta de transparencia que no permite, por lo menos desde la ciudadanía y desde sectores, ya sea académicos, de organizaciones no gubernamentales o de otros sectores que tienen interés en esto, de evaluar el avance en términos de por lo menos de macroindicadores. No tenemos esto y a la final hay esta reacción que lógicamente puede ser cuestionada, pero es una reacción frente a la continuidad de la persistencia de un enfoque basado exclusivamente en estados de excepción y un plan que prácticamente no aparece. Efectivamente, general Altamirano, ha sido cuestionada esta propuesta de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Primero, porque se forma una comisión que no tiene un tiempo previsto, porque después del 24 de mayo cambian las autoridades nacionales y van a cambiar también quienes integren esta comisión, que son de la función legislativa, ejecutiva, judicial y de transparencia. Dos, el gran problema de que cuando se convocan a estas comisiones, a veces van a la primera, a la segunda o a la tercera sesión y ahí no van más. Y usted lo sabe bien porque algunos organismos de seguridad inclusive no han podido ni siquiera sesionar. ¿Por qué? Porque no ha habido quórum. Entonces, aquí hay que corregir algo de fondo, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de los estados de excepción. ¿Por qué no se aprueba una ley? Pues en vez de estar a cada 30, 40 días dictando estado de excepción que la Corte Constitucional la cuestiona de forma o de fondo. O sea, vayamos a ver desde otro punto de vista el tema de la seguridad, general Altamirano. El problema no está en los estados de excepción, sino en el contenido de los mismos y en la justificativa que se exhibe en los estados de excepción. Y yo le digo con todo respeto, Alcides, no hay necesidad de aprobar una ley, está en la Constitución. ¿Por qué no se utiliza la reforma de la misión que se ha otorgado a Fuerzas Armadas por plazos determinados que llegan hasta 180 días y que pueden extenderse en un tiempo adecuado? Pero utilizar estas herramientas tiene que estar ligado a una estrategia bien pensada en términos de objetivos a alcanzarse y metas que puedan ser medibles. Entonces, aquí lo que tenemos es una acción, yo digo exclusivamente desde el uso de la violencia del Estado, con un desgaste inmenso de las fuerzas de seguridad, porque no se está atacando a elementos de carácter estructural que deben abordarse. Cuando usted tiene un conflicto de tan larga duración, es necesario trabajar en dos ejes. El uno es el operativo y el otro es el institucional. Pero aquí ha habido más bien un debilitamiento de estos ejes. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el eje operativo, se toma una decisión desde el eje institucional de la eliminación del Comando de Inteligencia Militar y prácticamente retornar la inteligencia a cada una de las fuerzas. Esto es un error, porque a la final usted tiene una situación de economía de escala, tiene un órgano coordinador de carácter permanente y no tiene comisiones. Pero al hacerse esto, primero se afecta al flujo financiero para el sistema de inteligencia, porque en la actualidad la base del Comando de Inteligencia Militar, que es la Brigada de Inteligencia del Ejército, prácticamente no tiene recursos. No tiene recursos porque al eliminar esta estructura que dependía del Comando Conjunto y ahora al pasar a la dependencia de las fuerzas, hay que hacer todos los procesos administrativos y esto se hace supuestamente en plena guerra. Entonces, ahí estamos viendo entre varios ejemplos cómo las decisiones institucionales tienen efectos en las decisiones operacionales. La inteligencia es un elemento fundamental en esto. No solo la inteligencia en el campo operativo, sino también la inteligencia financiera. Y ahí vemos, por ejemplo,
prácticamente una falta de atención. Yo he hecho un análisis de los presupuestos de 16 entidades operativas desconcentradas entre el 2023 y 2024, en donde una de estas es, por ejemplo, la unidad de análisis financiero y económico. Entonces yo le digo, para sorpresa de todos, hace 2 años los gastos de inversión estaban en el orden de $50,000. O sea, caigámonos para atrás. Y los gastos corrientes bordeaban los $3 millones. No ha habido un aumento, ha habido una reducción y se han eliminado, por ejemplo, los flujos de inversión que se requieren especialmente en tecnología, en capacitación, pero también no ha habido un aumento de gastos corrientes en términos de incrementar esta unidad que yo pienso que debe funcionar totalmente independiente. Y inclusive si nosotros vemos que el director de la UAFE ocupa 4 o 5 funciones, entonces, ¿cuál es la prioridad que se le está dando al análisis financiero que tiene que ver con el lavado de activos, que tiene que ver con el músculo que tienen las organizaciones, que es el sistema sanguíneo que las mantiene? Entonces, aquí tenemos una visión exclusivamente de uso de violencia contra la violencia, cuando tiene que haber una política mucho más integral en varios campos. Y cuando yo hablo de integralidad y de tratar temas estructurales, hablo del eje institucional, reformas importantes que siguen siendo postergadas en Fuerzas Armadas, en Policía Nacional y en otros órganos, como por ejemplo una reforma completa en el sistema de justicia. Correcto. Entonces, de eso no se habla absolutamente. Correcto. 9 de la mañana, 35 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos entrevistando al general Luis Altamirano, excomandante del Ejército. Más preguntas de mi compañera Romina Ceballos. Adelante, Romina. General, buenos días. Y justamente ahora que lo escucho hablar de cómo los presupuestos se han unificado, de esta misma forma se dio la contratación para la compra de los chalecos. ¿Es verdad? Fueron varios presupuestos de diferentes fuerzas, se unificaron para comprar los chalecos que el día de hoy está siendo bastante cuestionada esta compra. ¿Fue así? Mire, hay que diferenciar cuando se hace evaluación presupuestaria de lo que es el gasto corriente con el gasto de inversión. A partir del 2008 existe ya una clasificación claramente diferenciada en el sector defensa y en el sector seguridad, en donde, no sé si me están escuchando porque veo congelada la imagen, pero... Sí, estamos escuchándolo, general. Sí, en donde prácticamente se puede diferenciar entre los dos rubros. Y las asignaciones que se ha venido dando en los gastos de inversión los últimos años son completamente bajas a las que se dieron inicialmente en el sistema de clasificación entre el 2009 y el 2016. Eso también hay que hacer notar. Pero lo más grave de esta situación es que estos procesos que tienen que ser tramitados a través de bienes estratégicos, es decir, de la coordinación de bienes estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional, en donde se puede hacer uso del registro de proveedores de bienes estratégicos, de empresas debidamente calificadas que ya han ofrecido, que han ofertado, porque se analiza condiciones técnicas, jurídicas, económicas y de experiencia de las empresas que ya están en este banco de datos, prácticamente no se utiliza. Y a la final se designa a una empresa que, si bien es cierto, tuvo su calificación en su momento determinado, era una empresa que estaba en un proceso de determinación de contratista incumplido. Independientemente que haya estado o no haya estado, porque esta es la discusión y la justificativa del ministro, si yo veo que una empresa está en un proceso de determinación de ser contratista incumplido, automáticamente yo tengo que descartarla. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que cuando se compra un equipo militar, se busca estandarización de los equipos a futuro. Digamos que se trata de un equipo más complejo, por ejemplo, un armamento. Yo tengo que asegurarme que esa empresa tenga las posibilidades de contratar con el Estado porque necesito flujo de repuestos, flujo de accesorios. Necesito también la posibilidad de realizar upgrades que significan modernización, actualización del material. Y yo no puedo ya trabajar con una empresa que me vendió algo que después está en condición de contratista incumplido. En este caso se trata de material que difícilmente puede tener modificaciones. Pero la estandarización del material, o sea, un ejército no compra 10 tipos de fusiles, porque eso también tarda en el tiempo del aprendizaje. Entonces, aquí existen cosas opacas, claramente. Y yo le digo por la experiencia y no le digo porque esto he leído. Yo he trabajado 2 años y medio en planificación y gestión estratégica y jamás he visto que el administrador del contrato sea un subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional. Normalmente es una de las unidades usuarias, es
Es decir, en este caso podría haber sido un representante del Comando Conjunto, un representante del Ejército, normalmente el Ejército porque es el que tiene el sistema logístico, porque el administrador del contrato es el que revisa todo el proceso hasta el cierre del contrato. Inclusive está presente durante las entregas, hace verificaciones. Y una de las obligaciones del administrador del contrato es solicitar pruebas locales de aquello que pueda hacerse. Pero aquí tenemos un administrador del contrato, que es una persona de confianza del ministro de Defensa Nacional, que es totalmente ilógico. Y en eso sí tiene razón el ministro, no tiene que ser un experto, pero tiene que ser un funcionario de las unidades usuarias porque hay que hacer una serie de coordinaciones de las entregas. Y otra cosa, este funcionario es el subsecretario de Planificación y Economía de la Defensa, es decir, es juez y parte, porque esa subsecretaría es la que tiene que dar seguimiento a la ejecución de los proyectos y evaluar el cumplimiento de las fases de esos proyectos. Para quienes no conozcan, un proyecto de esta naturaleza tiene 42 a 43 pasos, no recuerdo exactamente, pero ya en la fase de ejecución son cerca de 21 pasos. Entonces, ¿cómo es que está haciendo lo que tiene que hacer y dar cuentas a él mismo? Entonces son cosas opacas que generan cuestionamientos. Y más allá de estos, la resistencia a que las pruebas que pueden realizarse en el país, porque estas pruebas como tales no se pueden realizar completamente en el país, pero las pruebas que se pueden realizar en el país, hay una oposición a que se efectúen. Y lo peor de todo, que en una radio, en Radio Centro, hace unas declaraciones del ministro en una entrevista en donde exhibe unos documentos. En estos documentos exhiben parte de los miembros de la Comisión del Ejército, que eran 3. De esos 3, el que es ingeniero en armamento, el que conoce, el que debió haber viajado, no formó parte de la comisión, ni viajó, pero está en papeles. Su nombre está en papeles. Y quien sí viajó es el ayudante del ministro de Defensa Nacional, un oficial que administrativamente no podía haber sido designado por el comandante del Ejército, porque él está dependiendo administrativamente del Ministerio de Defensa Nacional. Esto también es totalmente irregular. No es normal que esto suceda. Entonces, nos sale el ministro, después de esta comparecencia en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, en donde prácticamente casi nos dice que nos callemos la boca, que ya no hablemos. Bueno, aquí lo que tiene que hacerse por transparentar es una tercera empresa certificadora, la actuación de las entidades de control para verificar las condiciones de los chalecos. Y otra cosa es el seguimiento, verificación, control del proceso que se dio con la finalidad de determinar si existen o no existen irregularidades, porque sí llama la atención que en este develamiento de chats que se han dado, aparezcan personas cercanas al ministro que no están en nómina, pero que a la final manejaban esta información reservada, que se rasga las vestiduras del ministro, diciendo que era tan reservada como lo que manejaban sus asesores, pero tan reservada que yo les recuerdo que antes que salga el reportaje de la Posta y de la Defensa, antes que salgan estos reportajes, estaba ya en los chats y en las redes sociales el contrato, seguramente por el nivel de insatisfacción e irregularidades que sucedían al interior. Y el oficial que hace el informe no lo hace porque él quiere, porque él está en supuestamente en una comisión de la cual no formó parte, de la cual no viajó, y lo hace por disposición del comandante general del Ejército. Entonces esto no es que intereses oscuros, que utilizan papel membretado. Entonces yo creo que la Comisión de la Asamblea Nacional, si es responsable, lo que debe haber solicitado es que se efectúen las pruebas a este material que fue comprado, porque es un material importante para salvaguardar la vida de las tropas, del personal militar, tanto de oficiales como de tropa. General, esto quiere decir que el personal militar no fue parte de las pruebas de los chalecos. Tenía que haber viajado personal Claro. militar especialista del servicio de material de guerra. O sea, no puede ir cualquier persona. Si usted tiene un ingeniero en armamento, formado 4 años en el exterior, en la Escuela Politécnica de Chile, esa es la persona que tenía que ir. Porque hay que recordar lo siguiente. Las pruebas que se realizan ya del material que se encuentra embalado para su envío. Y hay una selección aleatoria de 28 chalecos. A estos 28 chalecos se les somete a varias pruebas, pero estas pruebas inician con la sumersión de los chalecos, con la finalidad de generar condiciones de humedad o de uso prolongado por efecto de la lluvia o de la sudoración. Y se efectúan
en los insertos, tanto delantero como posterior, se efectúan 6 disparos en la parte frontal y 6 disparos en la parte anterior. Estos 6 disparos, 3 de ellos son en los bordes, a 5 centímetros del borde, en las partes más débiles del chaleco. Y 3 son formando una diana, es decir, un círculo en el centro en un diámetro de 10 centímetros. Cada uno de estos tiros, de estos 3 tiros, tanto en el centro como en los bordes, se efectúan en ángulos de 0 grados, es decir, en la horizontal, de 45 grados y de 30 grados. Y esto de aquí, en esa demostración que quiso hacer el ministro, bueno, yo lo catalogué de un circo porque no pasaba de ser eso. Y tiene que realizarse con la munición alterada para generar las velocidades iniciales establecidas. Entonces, cuando se hace esta prueba, y ustedes leen el primero y segundo informe, se hace esta prueba, no se hace con la munición o con la cantidad de pólvora alterada para generar esa velocidad, y se hace generando una velocidad de 319 metros por segundo, cuando debió haberse hecho para armas cortas con velocidad de 430 metros por segundo. Y otra de las cosas que se emite en el informe es que el chaleco tiene que ser antipunzón, que hay una nota, una etiqueta al interior que indica que no es antipunzón, y la garantía era 10 años, y en las placas está indicando que el tiempo de vida es de entre 8 más menos 2 años. Entonces, todas estas cosas tienen que ser investigadas por la seguridad de la gente. No se puede jugar con la vida de las personas y no se puede estar pensando de que aquí se haya hecho posiblemente un negociado detrás de un tema que nos debe unir a los ecuatorianos. Entonces es grave. El ministro tiene que dar explicaciones. Esto no puede quedar en una sesión reservada. Tienen que actuar los organismos de control porque le digo, hay varias cosas. Y otro de los elementos, la prueba de plastilina o de arcilla. Porque una persona puede morir del impacto sin que necesariamente reciba la ojiva, es decir, lo que se conoce vulgarmente como la bala en el cuerpo. Y la deformación de la placa de nivel 3, que es la más resistente, que es la que retiene de armamento largo, solo puede ser de 44 milímetros. Entonces, todo esto son pruebas técnicas. Entonces, no podemos decir que viaja una comisión, se somete a las pruebas, no hay un técnico, si eran del material que estaba embalado, porque yo puedo tener, o sea, para eso yo selecciono aleatoriamente 28 chalecos de lo que va a ser transportado, no de lo que me entrega la fábrica. De lo que va a ser transportado al Ecuador, se hace una selección aleatoria de estos 28 chalecos. Esa es la prueba que debió haberse hecho con la presencia de los técnicos del ejército, que en este caso son los que emiten el informe. Las 9:46, Romina. 9:46. No sé si Julio continúa con más preguntas. Don Julio. Sí, gracias. General Altamirano, muy buenos días. Yo creo que ha quedado bastante claro su apreciación en torno al tema de los chalecos, pero yo quería tocar otro tema con usted que a mí particularmente me preocupa mucho más. Indudablemente que el tema de los chalecos es impactante, pero el hecho de que se esté distrayendo de sus funciones específicas, fundamentalmente el cuidado de nuestras fronteras a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia, no está permitiendo, por el contrario, más permeabilidad en la frontera general. Porque, oiga, yo me quedo perplejo cuando veo que encuentran toneladas y que después de eso nos dicen que es apenas el 10% de lo que pasa por el Ecuador. Y la pregunta es, ¿y por dónde entra todo eso? ¿Acaso no entran por las fronteras, por nuestro mar territorial? Y eso no está cuidado por nuestras Fuerzas Armadas, que ahora están dedicadas a estar en los barrios donde están los delincuentes. ¿Hasta qué punto eso es procedente, General Altamirano? Mire, Julio, se necesita una estrategia que sea equilibrada e inteligente. Y aquí no estamos haciendo eso. Entonces estamos mediatizando el tema de la seguridad. Una presencia masiva de personal militar, que recuerde usted, se daba inclusive en situaciones y en áreas que no tendría que existir, es porque no hay una definición territorial de las zonas. Por ejemplo, usted revisa otras políticas de países que han enfrentado este tema. El territorio se divide en 3 tipos de zonas. Las zonas estratégicas de intervención integral. Ahí el eje central es lo militar. Ahí viene el apoyo de la Policía Nacional o del cuerpo policial.
y tiene la presencia de los ejes civiles, de gobierno civil, con la finalidad de ir transversalizando algunos elementos de carácter estructural de remediación y de intervención inmediata. Esto no hay. En segundo lugar, hay las zonas de consolidación, en donde el eje central está en el gobierno civil con la Policía Nacional y hay un apoyo complementario de lo militar. Y las otras zonas que son las de normalización, que no quiere decir que no existe el delito, porque el delito es natural en una sociedad. Hay que ver los niveles que puedan ser tolerables, pero ahí no hay militares. Y hay que devolver a las Fuerzas Armadas esta enorme responsabilidad que tiene sobre las fronteras, pero también recordando que el problema de las fronteras no es un problema militar. La frontera es un espacio, como he mencionado con ustedes, de interacción humana, de interacción económica, comercial, de varios órdenes, donde requiere la presencia del Estado y de sus diversas instituciones. O sea, varias de las alternativas para mejorar esta situación es, por ejemplo, la generación de un modelo de gestión fronterizo. Pero esto no se hace, y le digo porque yo trabajé en ese aspecto. No se hace esto y se tiene bajo 7 llaves. Y lo peor de todo es que se hizo una modificación, inclusive que fue propuesta por mi persona. En el 2023, porque en radio estuve continuamente y estuve en varias reuniones, extiendan la zona estratégica de frontera de 20 a 40 kilómetros. Se extendió esa reforma que se hizo en el 2023. Dígame usted si se ha determinado reglamento o protocolo para la actuación de las Fuerzas Armadas con esta extensión de 40 kilómetros en términos de las prerrogativas legales que tiene. No se ha hecho nada, ni en el gobierno de Lazo, ni en el gobierno del señor Noboa. Entonces, ¿qué tenemos? Un elemento que está inscrito en la ley, pero a la final no sirve absolutamente de nada. Entonces, hay que trabajar en el eje institucional y en el eje operativo. No se está haciendo ese trabajo y los dos tienen que estar articulados. Yo le digo, en el eje institucional y Fuerzas Armadas es la transformación. Mire lo que está pasando en la actualidad. Por no escuchar estos elementos de estructuración, por ejemplo, en personal, del personal temporal para Fuerzas Armadas. Mira lo que estamos sujetos. En la cárcel, y le voy a dar con nombres, en la cárcel de Ambato, donde se trasladaron todas las mujeres, 10 conscriptos, mujeres, tienen que hacer el cacheo. Absurdo, porque no es un personal profesional. Pero si se hubiese escuchado en términos de tener un personal profesional con modelos como España, como Chile, como Colombia, en donde usted tiene un alargamiento de conscripción y tiene un personal temporal que sirve hasta 5 años, que genera un ahorro de recursos porque usted necesita en el pie de fuerza, en nivel bajo, pero no necesita que todos mañana sean sargentos ni todos mañana sean suboficiales. Usted ayuda a esto. Elementos que ha tomado ejércitos europeos, ejércitos sudamericanos, pero nosotros nos aferramos a los mecanismos tradicionales. Y así la Policía Nacional ingresó 950 profesionales que a la final, el día de mañana, como entran de tenientes, serán capitanes, en la lógica militar dirán, bueno, yo soy sociólogo teniente y ahora soy capitán. ¿Y qué mando? Que es la lógica militar que impera ahí. General, Allí, dígame una cosa. No tienen que ver con el nivel de conocimiento. Eso hay que entender. Entonces se tiene que actuar pensando que los recursos son de uno. Y yo les decía esto en activo, si uno pensara que es mi dinero, bueno, yo pensara soluciones que estén dadas de una factibilidad económica de sostenimiento a largo plazo, que busquen eficiencia, pero al mismo tiempo alcancen la eficacia que se quiere. General, dígame una cosa, usted con su experiencia, ¿cree, por ejemplo, que los llamados operativos que se dan en el país estén bien encaminados? Operativos a los que los primeros en enterarse son los medios de comunicación. Ya están con las cámaras antes de que lleguen hasta los militares, hasta que llegue la policía, ya están las cámaras allí. Mi abuela decía, guerra avisada no mata gente. Y la filtración que hay ahora en Fuerzas Armadas, en policía, en medios de comunicación es enorme, hasta en la política. Por favor, ¿cómo se pueden hacer operativos de esa naturaleza? Y todos los delincuentes saben los horarios de los operativos. Yo veo en las carreteras, por ejemplo, que a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del día hay operativos, pero a las 12 se van a almorzar todos y entonces todo el mundo sabe que a las 12 hasta las 2 de la tarde que regresan pueden pasar tranquilamente. Cosas como esa, general, tienen que cambiarse. ¿Cuántas carreteras tenemos desde Esmeraldas, desde el Carchi, desde el Lago Agrio para venir, por ejemplo, a Guayaquil, el gran centro exportador? Hay muchísimas carreteras, 10,000 carreteras
No, señor, hay vías que son prácticamente exclusivas y que se las puede controlar las 24 horas al día, pero no se lo hace. ¿Qué es lo que pasa, general? ¿Por qué es que no pensamos en esas cosas? Casi todos los delitos son de noche y de noche mandan a guardar a la policía y en la noche usted no encuentra policía en las calles, cuando en la noche es donde más delincuencia hay. Yo los haría dormir en el día y los haría trabajar más vale de noche, pero diera la impresión de que lo lógico es ilógico en este país, general. Mire, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cumplen un gran trabajo. Es lógico que hay una infiltración y esto tiene que ser tratado con medidas estructurales. Y parte de esas yo las menciono en la obra que publiqué el año anterior a través de un centro de intermedio para medidas de confianza, que va a superponerse a los propios elementos internos que tienen las fuerzas y que van a servir de acción preventiva y también de acción correctiva frente a la posibilidad de indicios. Pero estas medidas estructurales no se toman por lógicas institucionales, por resistencia o simplemente por una miopía gubernamental que impera. Ahora, lo que usted dice es parte de este show, de un show de mediatización, que ahí las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional nada tienen que ver. Entonces, porque hay una orden y esto se mediatiza con la finalidad de decir que se está haciendo algo, generando esta idea de que estamos caminando al horizonte. Entonces, una de las formas de cambiar, entre comillas, es caminar al horizonte. A la final, cada día que nos levantamos, el horizonte está a la misma distancia. Seguimos caminando y el objetivo sigue tan distante como cada paso que damos. Y eso es lo que está pasando. Pero lo más grave, le digo, es lo que sucede en la actualidad en términos de los anuncios que va haciendo el gobierno. Y le digo porque yo publiqué recientemente un Twitter que resume, por ejemplo, estos últimos casos que se han dado de Chaleco, del caso del llamado de las fuerzas especiales que se hacen, este tipo de asuntos. Yo digo, es una frase de este poeta británico, Alexander Pope, que dice, el que dice una mentira no sabe qué está asumiendo, porque a la final, ¿qué estará obligado a hacer? Inventar 20 mentiras más para sostener la certeza de esta primera mentira. Y es lo que pasa con el gobierno. Mire la situación del problema de las fuerzas especiales. Nos dijeron fuerzas especiales. Después nos dicen que somos unos ilusos al creer que van a venir los Navy SEALs. Bueno, llámese Navy SEALs porque Navy SEALs, lanceros, cosacos, caiviles, SIGs, todos son fuerzas especiales, cóndores, de cursos de varias partes del mundo. No Navy SEALs. No somos unos ilusos, no. Los ilusos que tratan de hacernos creer somos los ciudadanos, porque nos hacen un anuncio y al final termina el Ministerio del Interior diciendo que se trata de capacitación. Por eso, ese pedido que se hizo a la Asamblea de aprobación de esta resolución no tiene ningún valor, porque la Asamblea primero no aprobó el asunto de las fuerzas especiales, sino que se ratificó en aquello que la Corte Constitucional había dicho de los mecanismos de cooperación. Entonces, se está jugando con la seguridad, se mediatiza la seguridad, se pone en el discurso. Entonces, hoy ya tenemos el $1.000.000 para la captura de Fito. Entonces, la gente aplaude. Hoy tenemos el anuncio del presidente absurdo que dice, desde ya voy a indultar a los militares. Bueno, es que el nivel de conocimiento del presidente sí es cuestionable. Usted solo indulta cuando hay sentencia ejecutoriada y cuando ya ha habido un proceso. Este tipo de mensajes son peligrosos. Estamos entrando en una fase muy peligrosa en este ámbito electoral, con la teoría del fraude que ha sido construida desde el gobierno, que eso es riesgoso, porque ponemos en duda la poca institucionalidad que existe en el país. Y a la final, estos piedrazos digitales que comienzan a darse a favor de unos, en contra de otros, se pueden transformar en piedrazos reales, en donde los periodistas, muchos que asusan esta teoría, los opinadores que asusan esta teoría sin prueba alguna, no van a estar en las calles poniendo su cuerpo frente a una situación que se puede generar un caos en el país. Entonces, esto es grave. Hay que fortalecer la institucionalidad. Hemos visto cómo de lado y lado han habido actas impugnadas, se han procesado, se han resuelto, unas a favor, otras en contra. Ese es el proceso. Pero decir esto es como llevarnos casi al camino de que se va a desconocer los resultados y que no son favorables para el gobierno. Es llevarnos al camino de que, por último, declaro inválido este proceso, o es llevarnos al camino de impedir que si gana una candidatura pueda asumir el gobierno. Esto es gravísimo lo que se está dando en las narrativas oficiales. Ingeniero Andrés Mendoza y Paladines, continúe con el diálogo, por favor.
Muy bien, gracias, Julito. Y yo quiero terminar con las preguntas con el general Luis Altamirano. Otra vez sobre el tema de los chalecos. Una consulta finalmente sobre este bullado caso. ¿Usted piensa que en qué opción tiene el Estado en el caso de que se demuestre de que no son los que se requieren, ni los que manda la parte técnica, ni que la empresa es la idónea, etcétera, porque no debió haberse hecho de esa manera? ¿Qué opciones tiene el Estado, en este caso el gobierno nacional, de ejecutar garantías, de pedir compensaciones? ¿Hay esa opción o no? Entiendo que las condiciones del contrato establecen que la recepción de los chalecos tiene que darse bajo la conformidad del requiriente. Aquí el asunto es que estamos haciéndonos una pregunta sobre un supuesto. Yo lo que más bien digo es que hay que impulsar de forma urgente la verificación de las condiciones de este chaleco, porque no solo es el hecho de que si no tienen estas condiciones, el precio estaría sobrevalorado, pero lo más grave es que las condiciones balísticas de protección no serían las adecuadas que requiere el personal. Y permítame contarle una experiencia, porque esto me sucedió cuando estaba de comandante de división. En una operación que realizamos en el año 2016-2017, hubo una emboscada a una patrulla militar, pero como cuando acudieron al lugar del evento, en el paso existía un destacamento policial, subieron cerca de 10 policías. Teníamos una situación muy compleja en el sur del país. Les dispararon con fusil al camión. Una de las balas atravesó el casco del policía, pasó por su cabeza, salió por el otro lado del casco e ingresó al casco de la persona que estaba sentado junto a él. El uno fue muerto al instante y el otro quedó en coma y sé que estuvo en estado vegetativo, no sé cuál fue la situación. Porque quién sabe, esos cascos no tenían la protección para un arma de 7.92, que era el calibre con el que le dispararon. Entonces no estamos hablando de un juego, estamos hablando de algo serio. Y esto tiene que saber el ministro y el país tiene que saber. Las acciones que tengan que tomarse será otra cosa. Yo creo que ahí radica la importancia de que la comisión que recibió al ministro en una reunión reservada, porque aquí se habla de que todo es reservado para la seguridad nacional, pero claro, las condiciones del chaleco se pueden ver en la página web. El contrato circuló antes de que salga este reportaje en la Posta y en la Defensa. Aquí lo que se tiene que aclarar es esto. Más allá de otros aspectos que generan total duda en el administrador del contrato, en quién viajó en esta comisión representando al ejército, que no podía hacerlo porque no estaba dentro del ejército administrativamente, y por qué el ingeniero en armamento, que está en ese oficio, que el ministro asevera que viajó, no formó ni parte de la comisión ni tampoco viajó. Entonces son las mentirillas que el ministro nos tiene acostumbrado en este caso y en varios otros, porque lo que tenemos es a un ministro brigadista de campaña que tiene que estar sentado haciendo lo que tiene que hacer y otra cosa es visitar a las tropas. Entonces, parte de esta mediatización grave que se da en el país en este juego de la seguridad, cuando detrás de la seguridad está el miedo, la zozobra de las personas del país frente al avance del crimen organizado. Eso le puedo decir a Andrés. Ok, sí, por supuesto. Es normal. Imagínese si usted sale a luchar contra la delincuencia y su arma no sirve, obviamente se va a sentir desprotegido, o si su chaleco o casco o los diferentes implementos no son sobre todo estos, ¿no? A lo que me refiero, no funcionan bien, pues ¿cómo puede tener la fuerza pública una mínima defensa? Esa es la gran realidad. Gracias, general Luis Altamirano. Muy, muy amable por estar con nosotros y que tenga una buena semana. Muchas gracias, muy amables. Un saludo a todos. Muy amables. Igualmente, el general Luis Altamirano, en Punto de Vista a través del sistema de emisoras Atalaya. Vamos a la pausa comercial y regresamos inmediatamente. Antes,
Esta mañana el presidente de la República, en la entrevista que tuvo con la colega Radio City, ha manifestado que solicitará al CNE que se exonere de las multas a quienes no puedan acudir a votar el 13 de abril por efectos de la temporada invernal. Que si es que hay, exactamente ha dicho el presidente, en estas elecciones no se debería de cobrar multa a las provincias afectadas por las inundaciones. Es decir, en este caso, porque es obligatorio votar, él está pidiendo que a las provincias afectadas no se les cobre multa. Habrá que ver qué dice el Consejo Nacional Electoral. Esa decisión, incluso ya sea favorable o desfavorable a la petición del presidente, puede ser apelada ante el Tribunal Contencioso Electoral. Bueno, hay una realidad, ¿no? Si en sectores muy lejanos a los centros de votación, ¿verdad? Que en este momento están inundados completamente por efecto de las lluvias y de los desbordamientos de los ríos, no pueden salir a los lugares de votación, efectivamente que se les debe de considerar esa no sanción. Y aquí hay muchísimos sectores que están aislados, que no pueden salir y solamente a veces lo hacen en canoa, porque el sistema vial está destruido, ¿no? Hay que ver, pues, ¿no? Oiga, pero, don Andrés, Diga. pero hay que leer entre líneas, pues también. ¿Cuáles son las provincias en las que hay emergencia? Las provincias donde perdió el presidente de la República, pues háganme el favor. Entonces, si yo les digo, si yo les digo, no importa que vayan a votar o no, ¿qué les estoy diciendo? No voten porque ustedes están salvados. Y entonces baja la votación contraria que tenía el presidente. Eso hay que también leer entre líneas. Es una buena jugada política, ¿no? Claro, claro. O sea, indudablemente. Hay una realidad, por un lado, que es la del invierno. Dos, es una jugada política, sin duda. Claro, si no, claro. no lo haría en Sobre plena todo electoral. provincias como Los Ríos, que está bastante afectada, donde el correísmo Pero ganó también, claro, abrumante. Y en Guayas también, la zona sobre todo Rurales, que es que en ganó Guayas el donde ganó el correísmo. correísmo. Igual Manaví. en Manaví e igual en Santa Elena. El Oro. Claro, en todas esas provincias tiene buen análisis, Julio. Sí. Sí, hay una realidad, ¿no? De todas maneras, hay gente que está en este momento afectada por las inundaciones y no sabemos en el momento del día de las elecciones si esa semana anterior vaya a llover más que nunca, no se sabe. Pienso yo que lo que debería hacerse es que una vez que esto ocurra, como las personas que están fuera del país o están enfermas, se presenten y pidan una exoneración. Ah, claro. Pero no liberarlos Claro. previamente, porque además el Claro. voto es obligatorio según la Constitución. Sí, Entonces tendría que ser una reforma constitucional. Sí, pues. Vamos a ver porque qué dice el CNE, capaz vamos no a lo ver, permite. Claro. Capaz no lo permite o capaz... Bueno, veamos qué dice, ¿no? Ahora, Sí, hay otra cosa, que votamos cuando estábamos en la pandemia, ¿no? Claro. Y no Claro. hubo, no hubo, votamos Claro. en esa época que no había, todavía no había en el 2021, no había vacunas. Claro, todavía es verdad, no había Todo el vacunas. mundo andaba asustado porque no sabíamos si nos iban a contagiar en el momento de votar, que ahí había el famoso distanciamiento social. Claro, claro. 3 metros, no se acerque mucho. Todo el mundo debe andar con mascarillas, con su frasquito de alcohol, como yo siempre ando aquí para Hubo esta evitar las... campaña, hubo esta campaña. Ah, exacto. Hubo campaña. Campaña. Iban con mascarillas. Sí, Claro. Es la campaña que ganó Guillermo Lazo. Claro. Y quedó a las finales con Andrés Arauz. Claro. Hicieron 2 vueltas electorales. Claro. Y hubo campaña, hubo Campaña, elecciones. O sea, sí, recordemos Sí, sí. que Oiga, y hace algunos años, mis queridos amigos, hace algunos años las elecciones se dan para esta época, háganme el favor. Hace algunos años y todos Es los la años, Constitución acuérdense que democrática. cuando no es sequía es inundación. sí, Claro. es verdad, Sí. desde que 2008 para acá ya son 17 años, ¿no? Sí. ¿Ya? Es verdad. Muy bien, nos vamos a la pausa comercial. Igual damos la noticia. También ratificó el tema que va a convocar una asamblea constituyente en Riobamba, cuya sede Ya lo sea, había dicho. ya lo había dicho, Sí, ¿no? ya. En Riobamba. Y un par de puntos más. Pero que acabamos de mencionar era una novedad. Oiga, seguramente los asesores después le van a decir al presidente,
No seas Gil, no convoques a ninguna constituyente y lo harán retroceder como a Donald Trump con sus aranceles famosos, porque, oiga, una constitución presidencialista como la que tiene actualmente el Ecuador, hay un presidente que la cambia es porque está medio chiflado, hágame el favor. Bueno, en Estados Unidos, al que lo hacen cambiar a veces son los jueces, pues a Donald Trump, pues. Claro. No los jueces. Es verdad. Pero lo de los aranceles no han sido los jueces, pues mi querido Alcide. Los aranceles ya comenzó que eran en febrero, después en marzo, ahora resulta que es en abril y después no serán nunca, acuérdese. Oiga, pero yo creo que son ideas de Trump. Yo creo, no, yo sinceramente, él es incontinente verbal, o sea, él es incontinente verbal y se cree el mejor negociador del mundo. Acuérdese que tenía pues el tema del Apprentice y todo esto, se cree el mejor deal maker del mundo y con eso su estrategia es obvia, poner de rodillas al otro primero, claro, y después entrar pateando la puerta, como dicen, ¿no? Y negociar. Es obvio. Claro. Pero negociar con los chiquitos, pues, porque cuando es con China, ahí no puede, pues no. Sí, pero también le puso aranceles, ¿no? Sí, pero los otros también le pusieron. Los otros también. Claro, ahí, bueno, él dice que sí pudo la vez pasada, él dice, sí. Pero verdad, ahí ya es la cosa. Dando y dando, me pones, te pongo. Sí. Mire, también lo de TikTok, no dijo que le iba a quitar durante toda la campaña. Y ahí nomás. Ahí dijo que en 6 meses vendan la empresa china a una norteamericana. ¿Usted cree que iba a tratar de la misma manera como trató el presidente de Ucrania? ¿Lo iba a tratar el presidente de China? Y no. Para empezar, el presidente de China no iría. No iría, claro. Porque ya sabe a qué se pone, pues. Claro. El otro depende de... Va a haber otra reunión. Va a haber otra reunión. Claro, sí. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué va a pasar? Oye, solo para culminar sobre este tema que ustedes mencionaban, y vamos para ir a la pausa. Estuve este fin de semana por un compromiso familiar en Panamá, muy bonito y todo. Y Trump también los amenazó, pues. Claro, que le iba a quitar el canal. Claro, y entonces lo que hicieron fue venderle la administración del canal. No, los chinos lo vendieron a los norteamericanos. Ah, sí, exacto, sí. La Hutchinson, que es China, que está aquí en Perú, en el puerto este famoso que se está inaugurando en Perú, se la vendió a una norteamericana. Claro. Y ya no dijo más Trump. Creo que cuesta como 23,000 millones de dólares. Él les vendió el contrato, digamos, ¿no? De la operación y ampliación y toda esta cosa. Sí, 23,000 millones. Sí. Sí, te lo podemos ver cuando vuelva porque está la información. Y ya no ha vuelto a mencionar Panamá. O sea, es verdad, ya no se ha escuchado que habla del tema. Ya no se ha, sí es. Ya regresamos en un momento, amigos oyentes. 10 de la mañana con 11 minutos está nuestra próxima invitada aquí en el sistema de emisoras Atalaya. Vamos a hablar sobre el día de la endometriosis, que normalmente se piensa que solamente es algo que afecta a las mujeres por el endometrio, útero. No, hace algunos meses hablamos que también es en otras partes del organismo humano. Regresamos. No se olviden que usted está full claro, tiene todo claro, telefonía celular, internet de banda ancha, las mejores tarifas y mejor cobertura y por supuesto también el Claro TV donde ve todos los partidos, por ejemplo en la Champions League este martes y miércoles habrá partidazos en la Champions League y luego en la Copa Libertadores y los escucha por el sistema de emisoras Atalaya. Ya regresamos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.